enfocarnos. Decía que cuando solemos escuchar cosas que parecen comunes, tendemos a desconectarnos de escuchar. Y entonces eso es una tragedia enorme porque perdemos el interés. Entonces te hacía un llamado a que pongamos interés, porque hoy vamos a hablar de paciencia y de soportar. ¿Por qué es importante recordar esto? Dijimos porque los apóstoles recomendaban que para que hubiera una edificación correcta, tenía que ser una edificación corporativa. Ahí tenemos un gran problema, porque muchas veces cuando hablamos de edificación, en este contexto de sociedad en el que vivimos, muchas veces pensamos en una edificación individual. Nos preocupamos solamente por nosotros, vemos por nosotros y a lo mucho vemos por los nuestros. Pero hoy queremos que tú puedas entender, y yo, fíjate, si no tienes mucho tiempo, si es la primera vez que vienes a una iglesia cristiana, veo que hay personas nuevas y son bienvenidos. Voy a tratar de ponerlo lo más sencillo. Fíjense que a mí me gusta, a mí me ayudó haber entendido, me ayudó bastante haber entendido que había motivos correctos por los cuales estar en la iglesia. Había razones importantísimas por las cuales estar en una congregación. Pero también yo viví esa etapa en donde me obligaban a ir a la iglesia. ¿A cuántos los obligaron? ¿Verdad? Entonces, esa etapa, ¿eres tú? Sí, eres tú. ¡Qué gusto verte! Bienvenido. Eso, es tu casa, tú sabes. Entonces, ¿cuántos pasamos esa etapa de que era obligatorio? Teníamos que estar y a fuerza, y si no, pues teníamos una sanción, ¿no? Entonces había una sanción si no iba. Obviamente no es malo que nuestros padres hagan algo extra, nos den un empujón por estar, pero a mí me parece que el mejor empujón, lo mejor que nos puede suceder, chicos, lo mejor es que nosotros entendamos la importancia de por qué tenemos que estar congregados, por qué tenemos que participar de las riquezas del uno. Bueno, primero, para hacer un contexto y tratar de ayudar a todos los que estamos acá, es que, primer principio, voy a recapitular y ya concluimos esta serie de enseñanzas. Acuérdense, número 1, el Señor a la iglesia no la ha hecho una organización unida. Escuchen, la iglesia no es una organización unida. La iglesia es un organismo único. Repito, la iglesia no es una organización unida, sino la iglesia es un organismo único, es un cuerpo. Y cuando tú hablas de un cuerpo orgánico, estás hablando de una sola entidad. Este punto tiene que ser muy, muy fuerte en nuestra vida si queremos comprender el porqué de estar en un lugar así. ¿Ok? Lo digo de nuevo. La iglesia no es un club social, lo dijimos hace una semana, no es un sindicato. La iglesia es un cuerpo, es un organismo. Y por eso en la palabra nunca ves que el Señor invite a que estén unidos. Literalmente no, aunque parezca que hay pasajes que lo dicen. Y esto es por lo corto de nuestro español. Porque cuando en la Biblia tú lees que dice que estén unidos en un mismo parecer, la palabra unidos no existe en el griego en el que ellos están usando. O sea, no dice deben de estar unidos, sino lo que dice es que deben de estar en el uno. Y eso es muy interesante, porque cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos metió ¿a dónde? Al uno. No nos metió solamente al cuerpo de personas, de gente que a veces, mira, te voy a decir porque esto te puede librar de algo extraordinario, de un problema que hay. Eso sobre todo nos pasa, bueno, yo iba a decir, sobre todo nos pasa a los chavos. Yo no soy tan chavo, pero nos pasaba. Dependía mucho que yo estuviera en una congregación si tenía amigos, si había un buen ambiente donde yo pudiera disfrutar buenos momentos. Dependía
mucho si yo podía integrarme rápido a los grupos que allí había. Yo como recuerdo que padecí yo esa parte, el Señor me rescató cuando entró a mi vida. Y cuando me convertí a Cristo, empezó en mí a surgir una necesidad profunda, fíjense, una necesidad profunda por congregarme. Entonces yo busqué opciones donde congregarme, pero obviamente no entendía muchas cosas, muchísimas no entendía. Es normal, como tú probablemente muchas no entiendes, así yo muchas no entendía, pero buscaba yo lugares. Entonces yo visité algunas iglesias. Entonces yo recuerdo que un día me metí a una iglesia donde nadie me peló. Alguien dirá, pastor, también ya le pasó a usted, porque así estoy yo aquí. Alguien puede decir eso. Tengo 6 meses y nadie me pela. Bueno, yo me acuerdo que yo llegué y había un montón. Pero yo llegué ahí porque había un montón de jóvenes. Entonces dije, no, aquí va a estar padrísimo. Entonces me metí, llegué yo solo, la busqué. Porque esa iglesia estaba cerca de un lugar donde yo iba a jugar fútbol. Entonces yo ya había visto y dije, y se ve padre. Y cuando yo pasaba, cuando terminaban, yo dije, salen muchos chavos, yo voy a ir ahí, ¿no? Entonces, pero lo que me sucedió es que cuando yo intento, pues congregarme ahí, nadie me pela, la verdad es que no. Entonces, me sentí muy raro. Y bueno, el caso es que no pude identificarme en ese lugar. Y obviamente no me pude congregar, aunque yo tenía ganas de estar ahí. Después entendí algunas cosas y hoy comprendo que, bueno, después cuando ya nosotros empezamos a servir al Señor y empezamos a hacer iglesia, de repente una de las recomendaciones que yo siempre le daba a mis líderes era, por favor, saluden a todos. Que nadie se vaya sin que los saludemos, sin que lo abracemos, que sientan que los amamos, sonrían por favor. Entonces a 2 que 3, ¿no?, que tenían cara de herramienta, yo les decía, trata de cambiar tu cara. O bueno, cuando te toque a ti, porque estábamos divididos o repartidos en grupos, entonces nos correspondía por células ciertos servicios. Después de la pandemia se acabó todo eso y ahorita estamos todos de nuevo hermosamente desorganizados, pero no importa, somos una desorganización corporativa. Qué buena frase, ¿verdad? Somos una desorganización corporativa. El caso es que ahora no tenemos eso y entonces pero fíjense que tiene su parte buena, porque ahora, sin que yo diga nada, ahora se ve quién realmente, lo digo, no estoy criticando, ¿va? Lo digo como va. Se ve quién realmente entiende lo que es esto y dice, a ver, está bien, yo no los conozco, pero yo lo voy a ir a saludar. O sea, a mí no me tiene que decir nadie que tengo que ir a saludarlo, sino yo incluso no solo lo saludo, sino, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Es bien padre cuando tú estás en un lugar, escuchen esto, es bien padre cuando tú llegas a un lugar por primera vez, que alguien genuinamente se interese por ti. Es bien padre, la verdad se siente muy bien. Entonces, no está de más, lo estoy diciendo, pero a la vez estoy diciendo que entonces yo, como pasé esa experiencia, entonces yo sí le di mucha importancia a que tenemos que tratar a la gente bien. Y por supuesto que sí es correcto eso. Se tiene que tratar a las personas bien. Pero yo estoy hablando de que si nosotros hoy podemos entender que cuando venimos a Cristo, el Señor nos insertó al uno, donde en ese uno que es un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, si nosotros lo entendemos, que estamos ya insertados allí y podemos ver la importancia espiritual de ese cuerpo, entonces podemos superar el que me traten bien o no me traten tan bien en un lugar. No sé si me explico. Puedo estar yo en un lugar porque entiendo la importancia que ese lugar tiene para mí por la nueva realidad que yo tengo en Cristo. Entonces yo podré decir, wow, yo necesito estar ahí. Yo quiero estar ahí. Bueno, no tengo muchos amigos. Mis mejores amigos están en otro lado. Pero no estoy allí porque están mis mejores amigos. Estoy allí porque eso forma parte de mi vida. Cuando venimos a Cristo, venimos no solo a Él, y Él no solo vino a nosotros, sino que Él nos insertó en su cuerpo.
Y bueno, dijimos también que precisamente por eso, como estamos insertados en un cuerpo y ya somos salvos, y si no eres salvo, si no has reconocido a Cristo como tu salvación, si no has creído en Él, hoy puede ser el día, claro, y hoy lo puedes recibir, amén. Y hoy puede suceder algo extraordinario en tu vida. Y eso que va a cambiar todo, ¿ok? Y puedes, desde que tú recibes a Cristo, el Señor, aunque tú no lo sepas y de aquí te vayas a tu casa, te voy a decir, sucedió algo. Desde el momento en que tú recibiste a Cristo, entraste, te introdujo a su cuerpo aquí en la tierra. Entonces, es muy importante que nosotros veamos el valor de este cuerpo en el que te introdujo. Por un motivo, porque hoy en el mundo, la sociedad, el pensamiento de este mundo, menosprecia, minimiza, ridiculiza lo que es iglesia. Si tú hoy hablas de iglesia, dime con quien sea, con tus amigos. Si hoy tú hablas de iglesia con quien sea, que no sea un hijo de Dios, con quien sea, lo minimiza, lo ridiculiza, se puede hasta reír. Si tú le dices a tus amigas, ¿qué creen? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienes? Vengo de la iglesia. Se van a reír. La importancia de la iglesia no la vamos a encontrar en ningún otro lado más que por revelación divina. Eso ponlo allí. Vuelvo a decirlo, la importancia, el valor, el significado, lo que es iglesia, no te lo va a decir el mundo. De hecho, el mundo es anticristo. Y como el mundo es anticristo, es anti-iglesia, porque la iglesia es Cristo. Cuando, ya saben esto, pero va otra vez, y cuando el apóstol Pablo se encuentra con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dice a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué insistes en perseguirme? ¿Por qué insistes? ¿Que no te hartas de que lo único que estás haciendo es que te estás lastimando tú? ¿Crees que tú estás acabando conmigo? Pero tú más bien estás destruyendo tu propia vida. Le estás pegando al aguijón. O sea, si tú le pegas a un aguijón, tú solo te estás lastimando. O sea, es imposible que tú puedas vencer. Al contrario, vas a ser hecho polvo. Y Pablo seguramente le preguntó, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me dices que te estoy persiguiendo a ti si no te estoy persiguiendo a ti? No, es que sí, estás persiguiendo a mi iglesia. Y si persigues a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Eso fue, yo en alguna ocasión, y creo que lo compartí, algunos lo han escuchado, en alguna ocasión dije que a mí me parece que una de las primeras cosas que un hijo de Dios, escúchenme, ¿cuántos tienen poquito tiempo de escuchar la palabra? Alcen su mano. Ah, qué bueno, tengo puro viejito aquí. Está perfecto. Allá sí el papá de Alex, sí, ¿verdad? Dice, yo sí, a mí sí, usted por favor dígamelo otra vez porque ahí la llevamos. Qué bueno que es la segunda vez consecutiva que está por acá, nos da gusto. Le voy a decir, yo entiendo lo difícil que es, por eso, no es por eso que estoy hablando de esto, pero esto entra perfectamente para lo que ustedes pueden estar viendo, de lo complicado que es poder entender que necesito, voy a decirlo así, que necesito entender a la iglesia para aprovecharla. Escuchen, la iglesia la tenemos que aprovechar. Pero yo decía, una de las cosas que a mí me parece que cualquier persona que viene a Cristo tiene que entender es lo que entendió el apóstol Pablo. Lo primero, si leemos y vemos su conversión, lo primero que el Padre le revela, lo primero que se le revela es: si persigues a la iglesia, persigues a Cristo. En otras palabras, te debes de dar cuenta que ese grupo de discípulos a los que tú crees que son tontos, que son ignorantes, ¿por qué Pablo los perseguía? Los perseguía por el celo de su religión. Pablo estaba convencido, y después él lo narra en otra ocasión, que él estaba convencido que él tenía uno de los mayores celos por su religión y por su nación,
Y ese era el motivo por el cual perseguía a la iglesia. Entonces a la iglesia para Pablo era un grupo de ignorantes, era un grupo de desertores y de traidores del judaísmo, era un grupo de personas que merecían la muerte porque habían abandonado, supuestamente Pablo, al Dios vivo. Fíjense nada más. Pero cuando se le revela el Señor Jesucristo, le dice: estás equivocado. Ahora te voy a decir una gran revelación, y esto me parece que impactó su vida desde el principio y hasta el final. Por lo que uno lee en las cartas, me parece que Pablo entendió que lo que hacemos a la iglesia lo hacemos a Cristo. Lo vuelvo a repetir. Lo vuelvo a repetir para aquellos que dicen: ay, no, pastor. Porque aquí hay dos cosas ya que se pueden derivar de aquí. Fíjate, lo que hacemos a la iglesia, lo hacemos a Cristo. Lo vuelvo a repetir. Lo que hacemos a la iglesia, Mario, lo hacemos a Cristo. Lo vuelvo a repetir. Lo que hacemos a la iglesia, lo hacemos a Cristo. Si tú entiendes eso, el apóstol Pablo lo entendió y llegó el momento en que dijo: ahora entrego toda mi vida por amar a esa iglesia. Ahora entrego toda mi vida por edificar a esa iglesia. Ahora entrego toda mi vida por cuidar a esa iglesia. ¡Wow! Mientras no sabías lo que era, fíjate, mientras no sabías quién era la iglesia, la maltratabas, la perseguías y querías destruirla. Pero en cuanto se te reveló quién es la iglesia, ahora la cuidas, la proteges y la edificas. ¡Qué hermoso! Qué importante es entender qué es la iglesia. ¿Cuándo lo entendió el apóstol Pablo? En el encuentro que tuvo con Cristo. Primera lección, si habláramos de discipulado, para aquellos que discipulado 1, capítulo 1, capítulo 2, y sí los tenemos, nos encanta discipular, y no es porque nos encante, entendemos la importancia, pero a mí me parece que una de las primeras cosas que tenemos que entender como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, es quién es la iglesia. Entonces Pablo dijo: ah, caray, entonces si persigo a la iglesia, sí, si persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Estoy muy convencido que tenemos tantos problemas en la iglesia porque la gente no sabe quién es la iglesia. Fíjate, van 2 veces que me trabo porque he querido decir la gente no sabe qué es, pero he cambiado la palabra que es por quién es. Porque la iglesia no es algo, la iglesia es alguien, la iglesia es Cristo. Pero la iglesia debe revelarse a nosotros, se nos debe revelar quién es la iglesia. Y cuando no se conoce, cuando se menosprecia, no se... Exactamente. Y mientras tú no conozcas quién es la iglesia, entonces se menosprecia. Ahora, qué bueno que dijiste esto, Cris, porque ¿de qué manera se menosprecia la iglesia? ¿De qué maneras se menosprecia la iglesia? Pues como que no vale la pena venir. Está bien, si no vale la pena. Aquí tengo cosas mejores que hacer en mi casa. ¿De qué otra manera? ¿De qué más maneras? Ponerse en el centro como yo líder, lo mejor en lugar de Jesús. Ok, sí, también cuando no vemos quién es, porque la iglesia es Cristo y solo estamos viendo personas. Te voy a decir aquí una gran verdad: si tú solo ves personas, todavía no ves iglesia. Repito, si tú solo ves personas, todavía no ves iglesia. Vuelvo a decirlo: la iglesia es Cristo. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pablo. No le dijo: la iglesia son, mira, ves mis discípulos que están allá, ellos son mi iglesia. No dijo: yo soy la iglesia. Y de hecho después lo manda con un discípulo, para que sea el discípulo el que ore por él. Y de hecho es la primera
edificación después de su conversión es debido a, fíjense, se convierte el apóstol Pablo y lo primero que hace el Señor cuando se convierte Pablo y le dice: Señor, ok, es glorioso porque él tuvo una visión de Cristo. Dice que todo se iluminó y escuchó su voz, y una de sus narrativas dice que los que estaban con Pablo oyeron la voz, pero no entendieron lo que esa voz decía. Pero lo que esa voz le dijo a él fue: ahora te vas allá, a esta calle. Le dio una dirección para que vayas con este discípulo, porque él te dirá lo que tienes que hacer. Pues está extraordinario. Una vez una persona me dijo: no, pero yo no necesito ir a la iglesia. Y yo: ¿por qué no? No, porque Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, una vez sanó a una persona y la persona lo quería seguir y le dijo: no me sigas, vuelve con los tuyos, regresa a tu casa. Y ahí se ve, dice que Jesús no quería que estuviéramos así en iglesias, sino que regresáramos a nuestra casa con los nuestros. Le digo: no. ¿Se dan cuenta cómo podemos? ¿Se dan cuenta cómo, de nuevo vuelvo a decirlo, el pensamiento de este mundo y obviamente también el pensamiento natural no reconoce, no quiere reconocer la importancia de lo que es iglesia? Entonces, ¿por qué? Ok, para dejar eso claro, ¿por qué Jesús le dijo a ese hombre? Fíjense, ¿por qué Jesús le dice a ese hombre: no me sigas, regresa con los tuyos? Es sencillo, es bien sencillo, porque cuando Jesús está en la tierra no hay iglesia. ¿Me escucharon? No hay iglesia, está Jesús. Están sus discípulos, pero sus discípulos, voy a decirlo así con respeto, yo sé que los vamos a ver cuando allá en el cielo, pero en ese tiempo estaban casi igual de perdidos que los demás. O sea, no tenía sentido Jesús decirle, y a los que les dijo: sígueme, porque alguno dirá: ¿y qué mala onda de Jesús? ¿Por qué no dejó que él lo siguiera? No, es que al que le dijo: sígueme, le dijo: pero espérate, porque acuérdate que el que sigue, el que toma el arado ya no es digno de mirar para atrás, Acuérdate que si tú me quieres seguir, acuérdate que las zorras tienen sus guaridas y sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, Pero acuérdate que, oye, pero voy a ir a enterrar a mi padre. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces no era algo tan sencillo, y lo he dicho muchas veces, no era sencillo seguir a Jesús en carne. De hecho, era imposible seguirlo. Y luego más, si no lo puedes insertar a su propio cuerpo, ese hombre no podía estar dentro de él en la vida de Jesús. Hoy tú sí puedes estar dentro de Cristo a través de la iglesia. ¿Sí me explico? A esas personas no las podía él insertar a su vida. A lo mucho lo podían seguir, pero ellos no podían disfrutar su vida orgánica. Ellos no podrían estar literalmente donde él está. Eso sucede hasta que la iglesia viene a la vida, y ahora la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es el lugar en donde cuando venimos a Cristo Jesús, escuchen esto, podemos estar dentro de él y en el mismo lugar donde Cristo está. Entonces, ¿por qué dije todo esto? Porque por eso es importante. Es importantísimo que esto lo recuperemos, que el Espíritu Santo nos lo revele. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de edificación, y cuando uno lee todas las cartas, no solo de Pablo, de Pedro, de Juan, todo lo que escribieron, uno se da cuenta, lo que escribió Santiago también, la importancia. Ellos sabían lo que era o quién era la iglesia, y entonces por eso guardaban, buscaban enseñar a la gente a que guardara el uno en el cual ellos habían sido insertados. Y es por eso que escribe Efesios en el capítulo Efesios, ¿qué les dije? 4:1, y vamos allá y vamos a leer al 3. Y cuando él habla de edificación dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad, ya vimos la humildad, y mansedumbre, ya vimos también la mansedumbre, soportándoos con paciencia. Y hoy vamos a ver la paciencia y el soporte. Pero dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, ¿ya vieron?, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a leer, a seguir leyendo adelante para que vean cómo el apóstol está buscando que ellos entiendan por qué es que les está escribiendo esto. Dice, un cuerpo, fíjate, fuiste llamado al uno. ¿Qué es el uno? Es la unidad del Espíritu. ¿Y qué significa esto? Versículo 4, un cuerpo. Después dice, un espíritu. Fíjate, fuiste llamado a un cuerpo, a un espíritu. Fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Fíjense qué extraordinario. Fuimos llamados todos a un cuerpo. Fuimos llamados todos a una misma esperanza, y fuimos llamados a un mismo espíritu. Y después dice, también un Señor, un mismo Señor. No tenemos dos, ni tenemos tres. Y no fuimos llamados a que tú seas, fíjate qué extraordinario, tampoco fuimos llamados a que seas enseñoreado por un hombre o por una asociación religiosa. Fuimos llamados a tener un Señor, y ese Señor es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, una fe. Y dice, un bautismo. Y dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ya vieron cómo hace algo extraordinario el apóstol en esto que escribe? Nos dice que habla de uno, pero también habla de todos. Porque el uno en Cristo tiene que ver con todos. Amén. El uno en Cristo tiene que ver con todos, no solo tiene que ver contigo. Entonces, es por eso que el apóstol cree conveniente que la iglesia entienda la importancia de que ejercite la humildad, la importancia de que ejercite la mansedumbre. ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana pasada de la mansedumbre, cuando Jesús dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón? Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué? Porque si tú llevas mi yugo sobre vosotros y aprendes de él, que es manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. La semana pasada vimos que el Señor Jesús por eso les dijo, hey, mi yugo para ti es un yugo exacto, mi yugo es fácil. Vimos que el yugo del Señor es el adecuado, es el que tú necesitas. Eso está extraordinario. Cuando tú vienes a Cristo, hay algo hermoso, fíjense, extraordinario, que tendríamos nosotros que entender. Estamos regresando al diseño original. Escucha esto, Alejandro. Porque el Señor respeta el diseño que tiene contigo, y esto a mí me encanta. Porque el que tiene contigo no es el mismo que tiene con Murphy. Y el asunto de Murphy y el mío no es el mismo. Pero a la vez, si ustedes recuerdan lo que acabamos de leer, a todos nos puso en una misma esperanza. Qué interesante. ¿Por qué todos tenemos una misma esperanza? Vamos a entender tantito esto, fíjense. ¿Cuál es la esperanza que tú tienes de tus hijos? Los que tienen hijos. Dice, ninguna, pastor. Nada más que no caigan en drogas, con eso me conformo. Dice que estudien, que conozcan a Dios, que amen a Dios. Todo está bien, ¿eh? ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza tienen ustedes de su Alejandrito y de su hermano que está aquí, verdad? Que nos visita. Bienvenido, mi chavo. Que sean exitosos en todos los sentidos.
Fíjese, voy a hacer otra pregunta. ¿Qué esperanza tienes tú de Dios? ¿Qué esperanza tienes tú de Dios? ¿Qué esperanza tienes tú de Dios? Que seas conformada a Él. La vida eterna en el sentido, aunque ya la disfrutamos, pero la Escritura sí dice, porque este es un nivel limitado, todos estamos dentro de un cuerpo terrenal, pero tenemos la esperanza de estar en otra dimensión fuera de esta temporalidad. Oye, Marilu, pero yo la voy a invertir. ¿No más bien esa es la esperanza que Dios tiene de ti? Porque voy a hacer ahora la pregunta: ¿cuál es la esperanza que Dios tiene de ti? ¿Te has puesto a pensar? Porque la Biblia tiene varios pasajes que muestran que Dios tiene una esperanza de nosotros. Y es normal, yo por eso inicié diciendo, ¿cuál es la esperanza que usted tiene de sus hijos? Es normal que uno dice, yo espero que mi hijo tenga éxito en esto, como dijo alguien, que termine su carrera. Es normal, y de hecho, los que tenemos hijos hacemos todo lo posible para que ellos puedan cumplir la esperanza que nosotros tenemos de ellos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la esperanza que el Señor Dios tiene de ustedes? Que tiene la esperanza de que cumplamos su propósito. Que sea manifestado su propósito en nuestra vida. Tiene la esperanza de que sea manifestado su propósito en nuestra vida. Que manifestemos al Hijo. Fuerte. Que manifestemos al Hijo. Tiene la esperanza, y sobre todo por eso puso la vida de su Hijo dentro de ti. Él tiene la esperanza de que su Hijo sea formado en tu vida. Él tiene la esperanza, acuérdense, ese es el propósito eterno del Padre. El deseo del Padre era que su imagen, que es Cristo, llene todo. Ay, por razón siento que todo esto está mojado. Con el cable creo que lo tiré. Dije, ¿por qué está mojadito aquí? Es como la 10ª vez, ¿verdad? Ya está. Y es refresco. Ok, entonces, puedes poner allí, tenemos una sola esperanza. Ahí está. Sí. Ya ni siquiera el chiquillo. Tenemos una sola esperanza de parte de Dios hacia nosotros. El Señor espera, fíjate, el Señor espera que su Hijo sea formado en nosotros. Por eso todos estamos en esa misma esperanza. Sin embargo, aunque esa misma esperanza de Dios la tiene con todos, a todos y cada uno de nosotros tiene un diseño diferente. Qué bueno es eso. Por eso Jesús dijo, estás cargado, estás cansado. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo tu vida fuera del diseño. Venid a mí. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil. Porque el diseño que yo tengo para ti es exacto, es el que tú necesitas. Entonces vean qué extraordinario diseño. Todos, el Señor espera lo mismo de todos nosotros, pero bajo diferentes diseños y asignaciones particulares. Eso es extraordinario. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es que para que este uno se guarde, porque muchas personas
abandonan, vamos a decirlo así, como decimos en México? ¿Por qué muchos abandonan el barco y dicen, ¿sabes qué? Yo ya no le encuentro sentido. Yo como que Dios, incluso meten a Dios y dicen, como que Dios me llamó para otra cosa. Es precisamente por eso. La iglesia, escucha, la iglesia no tiene que corresponder a tus necesidades particulares. La iglesia está para edificarte en el propósito eterno de Dios. Y si eso tú lo puedes entender, a ver si me estoy explicando, vas a poder absorber todo lo que la iglesia, el cuerpo de Cristo tiene para ti, para que tú desarrolles tu asignación particular y cumplas con la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Es allí que si tú y yo podemos entender esto, independientemente de lo que hagamos, a lo que nos dediquemos, encontraremos que lo que la iglesia de Cristo, el cuerpo, me aporta es bueno y es útil para mí, y podré, ahí voy ya a la paciencia, y podré soportar y ser paciente con todas las diferencias que haya a mi alrededor. Porque aunque somos muy diferentes, lo vuelvo a decir, nos llamó a lo mismo, a que Cristo sea formado en nuestra vida y todo el mundo pueda ver al Señor a través de nosotros. Pero Él tiene un diseño específico, una asignación particular para cada uno de nosotros, que de hecho una iglesia sabia, y eso lo platicaba en esta semana con algunos amigos pastores, yo les decía un reto. Estoy yo convencido que si la gente empieza a escuchar a Dios, si la gente empieza a oír al Señor y empiezan a hacer caso en lo que el Señor les dice, estoy convencido que muchos, ¿saben qué? Muchos, ¿todo bien, Carlitos? ¿Sí? Estoy convencido que muchos, voy a decir así, el sistema religioso no soportaría y no podría, voy a decirlo así, pastorear a hijos de Dios que están escuchando al Señor. Porque, por ejemplo, una persona que está en altos niveles de gobierno requiere un nivel de pastoreo. Una persona que tiene negocios también importantes requiere otro nivel de pastoreo. Pero a veces nosotros somos tan cerrados que a todos los queremos tener aquí encerrados, igual a todos. Nosotros tenemos que ser sabios en entender la asignación que tenemos, lo que la iglesia debe de hacer, y respetar cada asignación particular que las personas tienen. El apóstol entonces dice, deben ustedes de tener paciencia. Lucas 29, 19. Vamos allá. Lucas 21, creo más bien. Lucas 21, 19. Vamos a ver algunos aspectos de paciencia que son importantes, que debemos entender. ¿Ya lo tienes? Lucas 21, 19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esa palabra ganaréis se puede también traducir conquistarás. Fíjate, con vuestra paciencia conquistarás vuestras almas. En otras palabras, con la paciencia conquistarás tu alma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una forma de esclavitud es un alma no conquistada. Santiago 1, versículo 2, vamos allá. Santiago 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened
por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, escuchen esto, la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Repito, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, es el versículo 3. Y luego dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué muchas personas abandonan o dejan una congregación? Porque de la iglesia no se pueden salir, pero de una congregación sí. Muchas veces la gente se va. ¿Por qué? Se va por problemas. Muchas veces la gente no encuentra el sentido de la dificultad y se retiran. ¿Por qué? Por cualquier dificultad. Puede ser una dificultad personal, puede ser familiar, o puede ser una dificultad dentro de una congregación. Me llama la atención porque el apóstol aquí les dice, hey, debemos de tener paciencia en medio de nosotros. Escribe allí, en el original, fíjense, en el original, lo que está diciendo aquí es que la tribulación obra paciencia. En otras palabras, la tribulación hace un trabajo para producir paciencia. Eso es lo que hace la tribulación, eso es lo que hace el problema. ¿Con motivo de qué? Vean el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Qué bueno es Dios. En otras palabras, la tribulación bien entendida, la dificultad bien entendida, bien comprendida, tiene un efecto de trabajar dentro de nosotros aspectos en nuestra alma. La palabra cabal, también apuntan allí, la palabra cabal, cuando dice que seáis cabales, está diciendo que todas las áreas de tu vida estén terminadas y completas. Por eso, cuando se evita el sufrimiento, cuando los padres, aquí no hay ninguno, esos hay en otros lados, cuando los padres buscan a toda costa evitar el sufrimiento de los hijos, aunque todos como que por naturaleza humana tendemos a eso, buscamos acolchonar la vida de nuestros hijos en demasía, lo único que ocasionamos es inmadurez. Porque evitar el sufrimiento necesario a una persona, se le está evitando el trabajo que Dios quiere hacer dentro de su alma. ¿Están aquí? Qué importante, padres e hijos también, entender la labor. Fíjense, porque aquí la palabra, si lo dijéramos literal como lo escribió Santiago, está diciendo que la tribulación es trabajadora para producir paciencia. Eso es lo que está diciendo. Y dice que cuando la paciencia se desarrolla, la paciencia, escuchen esto, produce hombres cabales, produce mujeres cabales, hombres terminados, no medio terminados, hombres firmes, no medio firmes, mujeres completas, no así como que con titubeos, no, mujeres que están completas en todas las áreas de sus vidas. Y si tú me dices a mí como pastor y me preguntas ¿cuáles son las mayores problemáticas que un pastorado tiene? Las mayores problemáticas son la falta de formación en el alma de las personas.
Y la mayoría de los problemas que hay en las familias hoy, y más por la sociedad que hoy se está desarrollando, es que los muchachos están creciendo con muy poca resistencia. Hoy tenemos sectores de la sociedad que por cualquier cosa que se dice se levantan y cierran una calle porque eso que dijiste a mí me afectó. Bueno, hoy conocí una nueva palabra en el noticiero de domingo en la mañana. Hoy conocí una nueva: gordofobia. Yo nunca la había oído. Ya dijeron que hay gordofobia. ¿Y cuál es la gordofobia? Pues es la risa o la crítica hacia las personas que están subiditas de peso. Entonces ahora ya están haciendo un grupo de gordofóbicos, o que se levantan más bien contra la gordofobia, y ya se van a empezar a manifestar para que nadie... Es increíble. Entonces ya estaba yo pensando en mi gremio. La chaparrofobia. Los negritofobias. Es increíble. Escuchen, vamos a vivir bien y mejor hasta que todo esté. Vamos a vivir mejor hasta que nadie me ofenda y nadie se ría de mí y todos me acepten como soy. No, es al revés. Es al revés. Hasta que nada de lo que te digan, de lo que hablen, de lo que supongan de ti te afecte. Ah, no, mijo, pero cuando vayas a la escuela, me dices si alguien te dice algo. ¿Alguna vez he oído eso? Y ahí va la mamá, una vez y otra vez y otra vez, y ya la mamá es la quinta de la escuela. ¿Por qué no le dices, no pongas atención? Debes de aprender a que palabras que dice la gente de ti no te definen. Debes de aprender cuáles son las palabras que te definen. ¿Y cuáles son las palabras que te definen? Pero es que hasta mis padres me insultan. No, es que también metí en la bolsa de los que te definen a tus papás o los que no te definen, porque ni siquiera tus padres terrenales deberían de definir tu vida. ¿Quién? El Señor. Porque Él es mi identidad. Porque ya no vivo yo. Porque ahora Él es la vida en mí. Qué bueno sería decir a los muchachos, a los niños, hey, no, te van a decir, es más, yo me adelanto, mijo, por genética, mira, te van a decir chaparro. Te van a decir, ¿cómo le dicen a los chaparros? Enanos. Sota, cálmate también. Nada más hacer un ejemplo. Ya está ofendiendo acá. ¿Ya vieron? No es cierto. ¿Cómo te dijeron a ti? ¿Cuántos de nosotros de la generación pasada no nos dijeron un montón de cosas? ¿Y alguna vez supimos que eso era bullying? Y te fregaban, estaban encima de ti. Es que, bueno, justamente yo creo que es eso, los estragos de todas las generaciones pasadas, de todas las personas que antes eran reprimidas en otros tipos de educación, en círculos familiares, lo que ahora hace que todos los jóvenes se manifiesten por todo lo que ellos creen o sienten que son ofendidos. Es una cadena de odio que hoy en día ya tiene el valor de manifestarse. Sí, una cadena de odio. Y buen punto. ¿Y cómo rompemos esa cadena de odio? Cuando tú me digas algo, me digas, triste chaparro.
que no me lo vas a decir porque no. O sea, si me lo dicen, por favor, manda los guaruras. No, en serio, cuando tú me digas algo así, ¿sabes cuándo se rompe la cadena de odio? Cuando tú digas, los chaparros no los queremos. Y yo diga, no me importa. Y entonces no genero odio en mi vida. Y ahí rompo. ¿Sí me explico? O sea, no genero odio en mi vida. Ah, sí, pero nosotros sí te amamos. ¿Y qué no te has visto en un espejo? Ah, no, ya me saco. ¿Sí me explico? ¿Cómo se rompe eso? Tienes razón, es una cadena, ahí va, y ahí va, y ahí va. Y hoy tenemos que, no puedes tocar. Pues yo nos conocía la gordofobia, ¿ustedes la conocían? Pues ya la van a empezar a oír, de verdad se lo digo, porque ya salió bien las noticias. Dije, caray, bueno, nueva. Sí, Mario. De hecho, en la actualidad todo el mundo se cambia de nombre. Y ahora ya no se llama Rafael, ahora se llaman por otro nombre. Ahora se llama María. ¿Cómo te llamas ahora, Mario? María. No. Es que dicen que se cambian los nombres ahora. Bueno, sí, yo conozco personas que se cambian los nombres. Pero, ok. Fíjense que, vamos al punto. Consecuencia entonces de no tener, consecuencia de rehuir al problema, a la tribulación, esa es la palabra que usan aquí los apóstoles en la Biblia, es que si tú rehuyes a ese problema, no vas a dejar que esa tribulación trabaje en ti dentro paciencia. Y si no trabaja dentro de ti la paciencia, entonces no vas a poder ser un producto que vaya en camino a la perfección. En otras palabras, no serás perfeccionado. ¿Me escucharon? Perfección, no le tengas miedo. Perfección es el lugar donde, de hecho, te lo voy a decir, buena noticia. El Evangelio te notifica una cosa: que eres perfecto en Cristo. Eso deberíamos eso sí, no la ofensa. Y por eso digo, hay palabras que te deberían de definir. ¿Qué dice Dios de ti? Que eres perfecta. ¿Qué dice Dios de ti? Que eres santo. ¿Qué dice Dios de ti? Que eres justa. ¿Qué dice Dios de ti? Que eres su hijo. ¿Qué dice Dios de ti? Que te pareces a Él. Por eso cuando Pablo persiguió a la iglesia, dice: me estás persiguiendo a mí. Si nosotros entendemos y hacemos caso a lo que Dios dice, y eso me define, y ejerzo sabiduría y paciencia en lo que toda la demás gente habla de mí, yo tendré descanso en mi alma, seré feliz, romperé la cadena de odio, que eso estuvo bueno. Sí, está bueno, porque entonces mi siguiente generación verá un hombre pleno, que también tendrá el carácter de soportar lo que digan de él. ¿Ustedes han visto personas muy lastimadas en el alma y que sus hijos también están así? ¿Por qué será? La cadena. Gracias por el aporte. La cadena. Y no es espiritual, no es que el diablo, es que el mismo diablo que me atacó está atacando a mi hijo. No, no es el diablo. No es el diablo. Es una cadena de estructuras mentales y de heridas no sanadas que tú misma en tu vida diaria le estás traspasando a tu siguiente generación.
Porque si seguimos así, no nos van a alcanzar las calles para que las cierren. No nos van a alcanzar los monumentos para que los sigan pintando. Tendremos que hacer más. La única manera es madurar. Es que se opere la transformación dentro de nosotros. Una transformación real, chicos. Verdadera. Tú estás aquí y oyes, tú que estás escuchando esto por un motivo. Porque el Señor tiene una intención. Ya lo dije al principio, una esperanza. ¿Cuál? Llevarte a la imagen y a la estatura de Cristo, formar a Cristo dentro de ti. Por eso tienes que entender qué útil es la tribulación para ti. No rehuyas a ella. Como dirían, póngale pecho. ¿Cómo? Póngale el pecho a las balas. Métale el pecho a las balas. Dile que está a tu lado, no se raje. ¿Cómo se llama tu papá, Alejandro? ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Alejandro también? Ándele. Alejandro Mayor, dígale al chiquito que está a su lado, dile, no se raje. No se raje. Papá, es que me dijeron, aguante, levántese y vamos otra vez. Sí, mi hijo, es que a ti lo que te hicieron también me lo hicieron a mí. Es que esta sociedad no sirve. No, espérame, el problema no es la sociedad. El problema es lo que está pasando dentro. Bueno, que sí es problema la sociedad, pero sabemos que la sociedad de este mundo, ya lo dije, va contra, es anti-Cristo, es anti-Dios. Ok, entonces, me gustó esa palabra cuando la vi. Porque dice Santiago, para que seáis perfectos y cabales, fíjate, sin que os falte alguna cosa. Wow. ¿Sabes qué es eso de ser cabal sin que te falte nada? Es que seas, escribe, ser transformado en cada área de mi alma, cada área. Soy transformado en todas las áreas. Ya les he dicho, cuando hemos enseñado del alma, fíjate, Alejandro, el alma son como muchos departamentos que tenemos dentro de nosotros. Son como departamentos. Una parte del alma maneja la percepción, en otra parte del alma está la imaginación, en otra parte del alma están los sentimientos, en otra parte del alma están las realidades que tú manejas, en otra parte del alma están las pasiones, las emociones, en otra parte del alma están tus gustos, tus apegos, tus anhelos, tus tesoros. El alma es muy compleja. La parte donde hay más luz es donde le vas al Cruz Azul, la parte más oscura es si le fuiste a la América. Amén. Gloria a Dios. Rigo sabía que tú ibas a decir amén, gloria a Dios. Una escribe, vamos a unos principios de paciencia. Una de las formas de esclavitud, escuchen, una de las formas de esclavitud e inmadurez que operan en el alma es su dependencia de las propias expectativas naturales. Repito, mediten esa frase. Una de las formas de esclavitud e inmadurez que operan en el alma es su dependencia de las propias expectativas naturales. Lo vuelvo a repetir. Ten cuidado con las expectativas naturales que crea tu alma. Es más, voy a decirlo así, ¿qué expectativas tú tienes de esta congregación? Te doy una noticia y a los que vienen por poquito tiempo primera vez, no tengas ninguna. Te recomiendo que no tengas ninguna expectativa de nosotros, pero ten todas las expectativas de Dios. Te lo recomiendo. Y no porque, ¿qué van a hacer aquí? ¿Me van a traicionar? No, tranquilo, te lo aseguro que lo que menos queremos es hacerte mal y lo que más queremos es hacerte bien. Para eso fuimos llamados y por eso nacimos, ¿ok? Pero no falta que tu alma tiene una expectativa así. ¿Sabes a mí cuántas veces me han dicho, pastor, yo pensaba que si iba a casa de justicia, yo pensaba que allí, y yo le dije, es que ese fue tu problema.
que tú pensaste. Esa fue tu bronca, sí, en serio, que tú pensaste. Este asunto no es de yo pensé que ustedes y que cuando iba yo a llegar ahí, olvídate, esa no es. La expectativa del alma siempre, escribe allí, la expectativa almática siempre es terrenal. Y cuando tú vives bajo tus expectativas de tu alma, es una manera de ser esclavo. ¿Cuál es la única manera de ser libre de eso? De que lo que te gobierne, que sea la expectativa eterna. Pero ahí puede decir el hermano más chico de Alejandro, pero yo no sé ni papa de esto que usted está diciendo, Señor. Expectativa eterna, tienes toda la razón, por eso necesitas escuchar. Sí, tienes toda la razón. Es una persona que está aquí y dice, ¿y cuál es la expectativa eterna? Es que tienes que empezar a comprender que esto, a ver, abraza al que está a tu lado y le das un pellizco, nomás para una comprobación. Dale un pellizco nada más para una comprobación. En el cachete, para que se haga más. Dile, mira, ¿te duele? Dile, eso es humano. Dile, eso es terrenal. Pero para que te des cuenta, escucha, dile, pero para que te des cuenta que estamos aquí en otra dimensión, tú eres un hombre nuevo que esto que acabo de hacer no lo sintió ni le dolió. En serio, pellizcalo otra vez, tienes autorización, ¿no? Ya se está desquitando, ¿eh? Va, tienes otra autorización doble. Dice Juan, te voy a dar una buena noticia. A tu realidad espiritual, al hombre nuevo, al que ha nacido de nuevo en Cristo, ni la suegra lo toca. Ni el enemigo, ni el ratero, y dice Juan, ni el diablo le toca. A ver, eso es bueno. Porque mucha gente dice, fíjense cómo dice, pastor, el diablo me está zarandeando. Bueno, esperen, escuchen. Se debiera a lo mejor, si es así, se está refiriendo a que en su parte natural, el diablo seguro la está haciendo o lo está haciendo sufrir. Pero si esa persona, escuchen esto, tiene conciencia de su realidad eterna, sabrá que el enemigo ni siquiera le ha podido tocar un pelo. ¿Verdad, Rafita? ¿Sí me expliqué? Ok, entonces va otra vez. Cuando tú vienes a Cristo, nunca olvides esto, que tú naciste. Pues decir, tengo mucho tiempo que no vengo, pastor, pero escuchaste la palabra, recibiste al Señor, hay una realidad que despertó en ti, naciste a Cristo. Si tú estás en Cristo, eres un ser espiritual. ¿Están aquí? A ver, alzan la mano, ¿cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Ok. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú ya eres un ser espiritual, Tomás. ¿Estás de acuerdo? Y resulta que en ese ser espiritual, el enemigo no puede hacer nada. No te puede matar, no te puede destruir, no te puede ni derribar, no se te puede acercar, no puede. Entonces, por eso, vuelvo al punto, por eso es importante que yo aprenda de mi ser espiritual, quién verdaderamente soy. ¿Verdad que sí? Porque si yo te pregunto ahorita, fíjense. A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos vienen aquí con su esposa? Alce la mano. Okay. Si yo le pregunto a la esposa de usted, porque iba yo a preguntarte, dime cómo eres. Pero luego se me vino otra mejor idea. Si le pregunto a tu esposa cómo eres, la definición puede ser más exacta. No, en serio. Pero que vamos a hacer un ejercicio.
ejercicio, no importa. Entonces no le voy a preguntar a la esposa para que no terminemos el pleito aquí. Aquí tenemos que terminar bien. A ver, ya que tengo aquí a mi buen Alejandro. Alejandro, si yo te preguntara, ¿cómo eres? ¿Qué me dirías? Dice, estoy grandote. Yo cuando lo conocí, señor, yo pensé que tenía 35 años. Tiene 17. Dice, tengo 17. Ay, caray, están bien desarrollados, ¿verdad? ¿Cómo eres, Alejandro? Nomás escuché que a lo mejor falla, pero no sé qué. Pero pido perdón. Ok, es una persona dice que sí tengo errores, pero trato de mejorar. No me dijo nada del físico, ¿no? ¿Cómo eres, Brenda? Si yo soy re buena onda, pastor. Soy re buena onda. Tuvimos hasta un conflicto, ¿verdad? A las mujeres, en la reunión pasada, el desayuno pasado, las mujeres se pusieron en un espejo. Y dije, ay, nanita, ¿qué van a decir? Y algo estaban haciendo, ¿se estaban diciendo algo? ¿Algo bueno? Ah, ¿qué veían en ustedes? Ya nos estaban acá exprimiendo el barrito, estaban ahí. ¿Cómo eres? Si te pregunto, ¿cómo eres tú? Brenda, a veces, y si le pregunto a Alejandro, pero si yo te pregunto ahora, en tu hombre nuevo, ¿cómo eres? ¿Qué dirías, Vianney? Soy perfecta. Y si le pregunto a ti, no, también diría lo mismo. Y si le pregunto a la bicho, también diría, si no, mi madre, son mayunas. Y ese es uno de los motivos por los cuales necesitamos ser edificados en el hombre espiritual, en el hombre interior y conocerlo. Porque si tú no lo conoces, entonces tú eres gobernado por las expectativas terrenales. Escribe esto, la paciencia, ya vamos a terminar. La paciencia es una virtud espiritual. La paciencia es una virtud espiritual que lleva al alma a aceptar las circunstancias adversas. Es una virtud que lleva al alma a aceptar las circunstancias adversas sin elevar expectativas humanas y temporales acerca de su resolución. Repito, es una virtud espiritual que lleva al alma a aceptar las circunstancias adversas sin elevar expectativas humanas y temporales acerca de su resolución. Voy a decir un detalle, me voy a meter a lo mejor en algo donde la línea es muy delgada, pero voy a decir algo. Yo estuve en una iglesia hace tiempo donde se enseñaba que Dios cumple lo que dice, Dios cumple lo que promete. Y Él dijo que nos iba a sanar, así que Él sana. Entonces cuando la gente no sanaba, venía un conflicto de entendimiento, porque decía, entonces ¿por qué no sanó? Entonces el que enseñaba que Dios sana porque sana, ya tenía que inventar otro discurso, tenía que inventar otro argumento. Entonces decía, no, ¿sabes por qué no sanó? No sanó porque le faltó fe. No sanó porque se portó mal. No sanó porque tenía algo oculto en su corazón, andaba en pecado. No sanó porque no fue obediente. Y voy a decir algo. ¿Por qué? Porque aún, escuchen, aún una sanidad, que todos queremos ser sanos, una sanidad en el cuerpo no te define, porque volvemos a lo mismo. Tú en el espíritu estás perfecto.
Aún si tu cuerpo está padeciendo algo, tú en el espíritu no estás padeciendo nada. Tu espíritu no está enfermo. Tu espíritu no está afectado, no tiene cáncer. Tu espíritu no tiene temperatura, no tiene el virus. Tu espíritu está intocado, es perfecto. Allí no ha pasado nada. De hecho, si tú vas a esa realidad, voy a decirlo así, hay más probabilidad que sanes, porque estás reconociendo tu realidad espiritual, tu realidad central, de donde surge todo de ti. Pero ojo, porque dije algo que suena muy bien, pero oculta una expectativa terrenal. No, Dios, a mí me tienes que sanar porque me tienes que sanar. Yo conocido gente con fe que se ha muerto. A eso voy. No, es que tú ten fe, vas a ver que si tienes fe. No, espérame. Es que hay personas que han tenido fe y no es que les haya faltado. Es que tenemos que conectarnos a la perspectiva eterna para que tú mantengas paz, porque te voy a decir, a ti la vida no te la va a pedir nadie porque le pertenece a Dios, y Dios tiene el día, el momento y el lugar y la hora y el minuto que vas a estar aquí en la tierra y que vas a partir con el Señor. Nadie puede arrebatar tu vida de la mano de Dios. Eso nos debería de gobernar. Pero por eso hay muchos charlatanes que prometen, ven porque vamos a tener una noche de sanidades y milagros, porque mira, Dios cumple lo que promete. Vas a ver, Él te va a sanar porque te sana. ¿Y qué pasa? Yo fui víctima de alguien, mi madre, que tanto yo amaba, que no sanó. ¿Sabes el conflicto que me causó? Porque teníamos, o sea, nuestra intención era correcta. ¿Quién no quiere que su familiar sane? ¿Están aquí? A lo mejor es un tema que casi no se toca, pero hay que ponerlo en la mesa. ¿Quién no quiere que el familiar sane? Yo quería, todos queríamos que mi mamá sanara, todos queríamos, pero no sanó. O sea, esa era una expectativa, sí buena, pero natural, terrenal. Escucha, y cuando no sana y cuando muere, entonces viene una gran desilusión. Tremenda desilusión. Y luego la respuesta de mi pastor, que le pregunté, oiga, ¿y por qué no sanó mi mamá? Es que tu mamá, porque yo vi que el pastor había ido a orar por ella, que le dijo, dice el Señor que vas a sanar. O sea, tú, cuando es la primera vez, o sea, me estoy poniendo los muchachos, yo era un joven, yo era un adolescente que quería creer, pero qué importante es enseñar a creer, pero tener expectativas eternas. Entonces, cuando yo dije, va a sanar, yo lo creí. El pastor dijo que va a sanar y yo quiero que sane. Y fallece. Y luego le pregunto, ¿y usted sabe por qué falleció? Y me dice, pues seguramente tenía algo oculto en su corazón. Wow, yo te voy a decir, mi madre, cuando se convirtió, ella se fue a Los Ángeles, ella vivía en Los Ángeles, California, y allá en el centro, en el downtown de Los Ángeles, con los negritos que venden droga y prenden fogatas en el centro de Los Ángeles. Ella les predicaba el evangelio, porque hablaba inglés, no les predicaba en español, no les hablaba inglés. Y yo le decía, madre, estás arriesgando tu vida, no hagas esto. Ellos necesitan a conocer a Cristo porque hay Cristo, y era Cristo todo para ella. Y seguía predicando cuando tenía el estómago así de grande del cáncer que tenía, y no dejaba de predicar. Ella dijo, voy a predicar hasta el último día que me dé Dios de vida. Y yo era un hereje, ella no me vio ni convertido. Pero yo cuando vi eso, cuando aquel pastor, y lo respeto y lo amo en el amor de Cristo, me dijo, es que tu mamá tenía pecados ocultos en su corazón. Es que cuando, mira, la expectativa natural, cuando se nos quiebra, inventamos. Es que ahí este humano también puede controlar todo. Así es que es eso. A ver, Dios es Dios, tú y yo no. Dice la palabra, ¿Están aquí? maldito el hombre que confía en el hombre, porque son tan perfectos.
Solo él tiene la razón. Y cuando me dijo eso, me fui unos pequeños años al mundo. Dije, este Dios es bien gacho. Claro, está mal. O sea, a mí me dice que esto es por fe y yo no he visto, yo me da ganas de decirle, yo ni siquiera he visto a usted como anda mi mamá predicando. Yo no lo he visto. Pero si usted dice que no tuvo fe y que además tenía, porque me dijo, es que perdió la fe porque tenía cosas ocultas ahí en su corazón. Y todavía le pregunté, así era sencillez, un muchachito, un jovencito, y como qué cosas usted vio que tenía. Cosas. Porque Dios sana. Y si no la sanó, es que ella estaba mal. ¡Wow! Ahí aprendí yo otro gran principio. Cuando no sepas, cállate. Vuelvo a decirlo. Cuando no sepas, cállate. No tienes que decir. Y si tu expectativa no es eterna, también cállate. Porque puedes estar dando una expectativa que en el momento pues sí llena de alegría. Es que vino y el profeta nos dijo que sí, que va a suceder, que va a pasar, que en 2 meses, que en 3, que en 6 meses. Y claro que te emociona porque es un asunto terrenal. ¿A quién no le gusta que llegue alguien aquí y le diga, oh, usted hermano de lentes, usted que está medio feo, pero usted hermano de lentes, yo lo veo en un carro Lamborghini amarillo en 2 años, prepárate porque ¿quién nos emociona? Le dicen una palabra a mi hermano Tomás y empieza a temblar de, oh sí, amén, gloria a Dios. Así, y séllelo, ¿dónde? Séllemelo acá en la espalda, por favor. Y lo ve el profeta, y yo sello esta palabra. No, ya te sientes, sales de ahí y dices, Murphy, agarras y dices, a ver, saca del Infonavit mis puntos, me los voy a gastar porque de todos modos Dios me va a proveer. Murphy, vamos a comer, vamos a la familia. La paciencia nos permite superar lo terrenal porque estamos viendo la expectativa eterna. Podemos ver que lo eterno es lo permanente, es lo valioso, es lo que no se acaba, es lo que no se termina. Es Cristo mismo. Y allí somos inconmovibles. Necesitamos ser formados en paciencia, pero paciencia no brota si no conoces tu realidad eterna. Ponte de pie, ya terminamos pues. Gracias.